Déjeme mostrarle cómo están las carreteras a esta hora, nuestra presencia desplegada a lo largo del país. En Coquimbo fluye el tránsito, un poco menos en Talca, en Paine hay atochamiento. La ruta 68 en dirección hacia Lo Vázquez, usted ve tránsito muy lento porque los camioneros por quinto día, cerca de 1.700 con presencia en 58 puntos a lo largo del país, permanecen movilizados. Esto luego de que sus gremios no llegaron a un acuerdo con el gobierno tras la reunión que sostuvieron este día viernes. Los transportistas exigían que no hubiera querellas en contra de los choferes detenidos. Revisamos cómo ha sido esta jornada. Se esperaba que la de este viernes fuera una mañana de posibles consensos entre el gobierno y los gremios de los camioneros que arribaron desde el norte a la capital con sus demandas. Las muertes, los asaltos, el robo de carga, el no poder descansar en forma tranquila nos está pasando la cuenta psicológicamente a todos los conductores. También tenemos un problema con el problema de los combustibles, principalmente los costos directos nuestros, que trataremos de llegar a un consenso que queremos también aclarar a todos los medios y a la comunidad en general. Es para todos los chilenos. Los problemas radican en un 95% en materia de seguridad, indican los camioneros. Mientras iniciaban las conversaciones con el gobierno encabezadas por el subsecretario Monsalve, el tránsito en la ruta 68 a la altura de Lo Vázquez era interrumpido por esta caravana de camiones sin que existiera ningún accionar policial. Camiones a lo largo de la ruta ralentizando el tránsito ha sido la tónica de la semana, aunque algunos han ido más allá. En Iquique, la tarde del jueves, un conductor que cruzó su camión en la vía fue detenido. El día de hoy pasará a control de detención por desórdenes públicos y artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado. El miércoles el presidente Gabriel Boric fue tajante en anunciar querellas justamente por esta ley. La reunión de esta mañana tenía condiciones. Los camioneros aseguran que el gobierno les pidió tener las carreteras habilitadas para que pudieran circular los vehículos. El gremio también puso sus términos. Era que no hubieran querellas involucradas con nuestros dirigentes ni nuestra gente. Y con el avanzar de la reunión estábamos de acuerdo en ese punto, pero lamentablemente nos ha comunicado el ministro subrogante del Interior que eso no ha sido posible o no se ha acordado, por lo tanto se interrumpieron las conversaciones. El gobierno en este momento está cerrando las puertas, vamos a hablar las cosas como son. Entonces, yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa o eventualidad que pueda pasar. No hubo acuerdo y la movilización continúa generando conflictos no solo en las rutas, sino también al interior de varias ciudades del país. En Puerto Montt, 200 microbuses adhirieron al paro, dejando sin locomoción colectiva a más de 16.000 personas. Necesitamos entre todos ayudarnos, ya que las tarifas en estos momentos no son inviables y el costo del combustible en general ya no se puede sostener. Nos parece bastante extraño que ellos estén en esta posición y solicitando la disminución de la tarifa del combustible en un 30%, puesto que sabemos que ellos no van a hacer la reducción de la tarifa en un 30% hacia los usuarios. El conflicto también tuvo repercusiones en el Congreso, donde se ingresó un proyecto que busca modificar la ley de tránsito y establecer sanciones en caso de interrupción o bloqueo de las vías mediante vehículos motorizados. Para establecer como sanción la suspensión del permiso de circulación de 6 meses hasta 1 año respecto de todos aquellos camiones que sean usados en el bloqueo total o parcial de las carreteras. El paro de camioneros no tiene fundamento que lo sostenga. Quien bloquea una ruta está alterando el orden público. La instrucción precisa a Carabineros en no permitir esa situación y, por tanto, despejar. Y, por supuesto, si hay alteración a orden público, detener a las personas que cometan esa infracción. Quinta jornada de paro de los camioneros, donde las conversaciones parecían haber avanzado en materia de seguridad en las rutas, pero se ven entrampadas por las 31 querellas presentadas por Ley de Seguridad del Estado. Movilización que deja un saldo de 12 detenidos a la fecha, entre ellos el camionero de Iquique que quedó en libertad y con prohibición de acercarse al lugar de las manifestaciones. Ahora. Uno de los puntos complicados que ha tenido durante la jornada del paro de los camioneros es en la Ruta 5 Norte, donde se registraron incidentes durante la protesta. Carabineros fue atacado por el gremio cuando solicitaron parar una máquina.
Estamos con Yerko Ábalos y los detalles de esta situación. Yerko, estamos contigo. Buenas noches. Imagen en vivo, a esta hora control de orden público, como ustedes pueden ver en las imágenes junto a Daniela Pizarro. Estamos en la ruta 5, sector El Panul, acá en la comuna de Coquimbo, lugar que ya lleva 5 días siendo precisamente el lugar de encuentro de cientos de camioneros. Y efectivamente vamos a ver en imagen paralela también lo que ocurrió hace pocos minutos de la tarde, donde por lo mismo llega la intervención de varios funcionarios. Son más de 50 los funcionarios de Carabineros que están en este minuto acá, y cada 5 o 10 minutos cortan el tránsito para poder ir sacando precisamente estos camiones que están estacionados a un costado de una empresa de transporte que ha permitido también estacionar una gran cantidad de camiones paralelo a los que se van quedando en la berma, en la salida sur precisamente del puerto de Coquimbo. Es por lo mismo que acá a esta hora está el personal de control de orden público, y lo que veíamos ahí también son imágenes del dron de la delegación presidencial que nos solicitó, porque claro, estaban tratando de parar esos camiones. Carabineros trata de intervenir esa situación, y es que no les parece para nada a los camioneros, y es que es ahí que se transforma esto en una discusión. Hay algunos piedrazos y algún enfrentamiento que, claro, se va a determinar en las próximas horas qué es lo que va a ocurrir en esta tarde y qué es lo que pasó con las imágenes del dron. Son por ahora solo esas, hay más imágenes que se van a seguramente investigar con el pasar de los minutos para saber lo que ocurrió entonces durante esta tarde. Nosotros nos quedamos con la imagen en vivo, que claro, en este momento vuelven a cortar el tránsito, ustedes lo pueden ver, para seguir cruzando camiones de este estacionamiento y habilitar este lugar. Bien, recuerdo lo que pasa ayer en Coquimbo. Desde Coquimbo nos vamos a trasladar de inmediato a la ruta 68, otro de los puntos complicados, a puertas de este fin de semana. Hay, por supuesto, camioneros en la berma. Poirot Escobedo nos contaba, Poirot, durante la tarde, que salen a dar vueltas, las cuales la hacen a marcha lenta, ralentizando el acceso de los vehículos. ¿Cuál es la situación, Poirot, a esta hora de la noche? ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches. Cuarto día de movilización en la región de Valparaíso y también acá, a la altura de Casablanca, al sector de Los Vázquez. Un cuarto piquete, uno nuevo que se instaló acá, con un número de alrededor de 30 camiones a un costado de la ruta 68 en la berma, en donde efectivamente se ha estado desarrollando esta estrategia, que no es un corte de ruta propiamente tal, pero sí caravanas de camiones que salen intermitentemente para avanzar a una velocidad muy lenta. Hemos consultado con Carabineros y señalan que efectivamente esto podría constituir de alguna manera una dificultad, podría ocasionar accidentes, considerando que se estaría conduciendo a una velocidad por debajo de lo considerado racional, considerando que esta es la principal ruta que conecta a la región metropolitana con las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, las comunas del interior. Por lo tanto, esa es la situación que se vive ahora. Los dejamos con imagen en vivo de lo que está ocurriendo en la ruta 68. Bien, Poirot. Seguimos, por supuesto, revisando lo que ha pasado en otros puntos del país. Al menos un 20% de los locales a nivel nacional presenta ya problemas de abastecimiento. Esta fue la advertencia de los supermercados, gremio que asegura ya estar sufriendo en regiones los efectos del paro de los camioneros. Por eso está así. Yo llegué a las 10 de la noche de mi trabajo y no pude hacer nada, me fui a acostar. No me pude ni bañar. Una realidad más cotidiana de lo que se imaginan, pero que estos días se agravó aún más. El paro de camioneros dejó con menos agua a cerca de 6.500 habitantes de la comuna de Tiltil, que se abastecen con camiones aljibes. Un hecho que complicó a Noemi, que quedó de brazos cruzados ya que no alcanzó a juntar agua. Yo no estaba en la casa porque estaba trabajando. El problema es que yo no tengo estanque. Que a mí se me corta el agua y mi única capacidad de acopio de agua son ollas, botellas de 3 litros, botellas de 5 litros y para el baño la tina. ¿Y ayer no alcanzó a llenar nada? Nada. Actualmente a Tiltil llega agua desde la comuna de La Calera, lugar donde desde el municipio aseguran los camiones tuvieron problemas para salir, por lo que desde las cooperativas encargadas de administrar el agua en Tiltil tuvieron que tomar la decisión de cortarla en horarios más extendidos para tener en caso de emergencia. El día de ayer debían llegar en promedio o cercano a los 300.000 litros de agua y llegaron 122.000 litros de agua. O sea, casi un tercio de lo que debió haber llegado realmente. Son los efectos de un paro que este viernes tuvo mayores repercusiones en algunos comercios. En Copiapó, varias fueron las góndolas de supermercado que amanecieron vacías, principalmente las que están destinadas a verduras y frutas. No hay nada de víveres. ¿Cómo cuáles? Como el pollo, el truto y la verdura, la carne.
En carne falta para los refri, carne sí en bandeja, no hay mucha. Así que hay poca variedad de cosas. Un panorama preocupante que desde el gremio de los supermercados advirtieron. Al menos un 20% de los locales han experimentado problemas de reposición en diversas categorías, en especial en la zona norte del país y la región de Valparaíso. Comercializamos alrededor del 75% de los alimentos en el país. Hay locales en el norte que no han podido ser abastecidos en 5 días. Son alrededor de 2.500.000 personas que ya están siendo impactadas y que eso es lo que más nos preocupa. Desde el centro mayorista de Lo Valledor aseguran que la región metropolitana ha presentado demoras en el abastecimiento, pero sin grandes dificultades, una situación muy distinta a otros sectores. Como Centro País abastece los mercados mayoristas regionales, los comerciantes mayoristas que abastecen dichos mercados tienen la duda de poder llegar a destino, la pérdida de mercadería, que lleguen malas condiciones, porque el tiempo en la carga, encarpado, calor de temperatura ambiente y todo eso. Incertidumbre que avanza tras las dificultades que han enfrentado los transportistas. Yo no sé si mis colegas me van a dejar ingresar. Yo la verdad es que vengo aventurando, uno es dependiente de un empleador y vengo aventurando, pero no sé si me van a dejar en ingresar. Tampoco quiero exponer mi integridad física ni tampoco la máquina. La situación se torna dramática en algunos cultivos como las lechugas, los repollos, los brócolis, que no pueden esperar. Una situación que mantiene preocupados a los gremios productivos y del comercio, cuyos representantes sostuvieron una reunión en La Moneda. Tras el encuentro, fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura quien dio un ultimátum. Si no terminan este paro hoy día, la verdad es que también nosotros, que somos los que les damos su salario, les pagamos su flete, nosotros también vamos a tomar medidas que van a ser también drásticas contra ellos. Un complejo escenario que tiene a buena parte del país en alerta ante un posible desabastecimiento que podría traer más consecuencias económicas. Y escala la polémica por la venta de ropa supuestamente falsificada por parte de La Polar. La tienda suma nuevas acusaciones, pero denunció competencia desleal de las marcas y evalúa una contraofensiva judicial. Es un nuevo escándalo que complica por estos días a La Polar. Es que tras la denuncia realizada por Under Armour respecto a la venta de artículos supuestamente falsificados, Adidas también entabló acciones legales y otras miran el tema de cerca. Una de ellas es Levi's. Tras una serie de denuncias que se han viralizado, Millaray compró en septiembre un jeans en La Polar y al compararlo posteriormente con un pantalón original de la marca, denuncia importantes diferencias. Su etiqueta trasera. Y este es un jeans original comprado en la tienda de la misma marca. Ahí podemos ver su etiqueta trasera. La parte reverso del jeans comprados en La Polar. Si se fijan, tiene una variación de colores en las piernas. Y acá tiene una leyenda que está como con plumón, que aparentemente dice irregular. Y si miramos el original, que el que tengo acá, si se fijan, ¿cierto? Sus bolsillos son de color celeste y no tiene cambio en el tono de la mezclilla. Juegan contigo, no soy una persona marquera, de verdad que en realidad me da lo mismo, pero siento que te están estafando. Levi's es una de las marcas que está analizando la situación. Otras, como Adidas, ya pasaron a la acción. La multinacional de ropa deportiva interpuso una querella contra La Polar tras denunciar que más de 17.000 unidades de ropa estaban distribuidas en las tiendas físicas. Pero eso no fue todo. Adidas recibió información de parte del Servicio Nacional de Aduanas de la existencia de un contenedor con 18.557 productos falsificados de la marca Adidas, importados por las empresas La Polar S.A. Ese mismo día, Adidas presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Acusaciones desmentidas por la multitienda, que dice ser víctima de prácticas anticompetitivas, ya que Adidas se ha negado sistemáticamente a vender sus productos a La Polar. Determinadas marcas buscan segmentar sus productos y que no se le pueda vender a todos los chilenos. Y por eso esas marcas en Chile se han opuesto a venderle a La Polar. Y La Polar, con objeto de poder poner a disposición de todos los chilenos estos productos a precios abordables, ha buscado proveedores en el extranjero que le han proveído de los mismos productos.
Polémica que complica a La Polar en su reputación corporativa y también en la bolsa. Las acciones de la multitienda se desplomaron en el mercado de valores, siendo la de peor desempeño de la semana. Son hechos muy graves porque ponen en tela de juicio lo principal, que es la confianza que pone el consumidor en la empresa y sus marcas. Un total de 35 reclamos han presentado consumidores en contra de La Polar, compañía que enfrenta un complejo momento tras estas denuncias por venta de ropa supuestamente falsificada. Fíjense que solo 4 de cada 10 chilenos, o sea, en realidad son 4 de cada 10 chilenos que no ha pagado su pasaje de buses red el primer semestre de este año. Es un problema al que se le espera hacer frente con un plan anti-evasión. ¿En qué consiste? Lo vemos en el siguiente informe. Imágenes que ya no sorprenden. De 5 pasajeros del sistema de buses red, 2 de ellos no pagan su pasaje. Como escuchó, más de un 40% de los usuarios evade, un índice que no solo alarma a las autoridades, sino que molesta al 60% que sí cumple con su obligación. La cultura mala. Se fomenta eso también, a que no se castiga a la persona que corresponde. No, también es injusto, pero igual, porque ¿qué se le hace? ¿Qué se le hace? Usted le dice algo, usted sabe que ya, la gente como anda hoy en día. Sencillamente está mal porque la verdad es algo que se paga, estamos pagando un buen servicio. Siento que al final todos salimos perdiendo, sí o sí, porque ahí podrían haber mejoras. Un problema que a 15 años del inicio del entonces Transantiago no ha podido ser erradicado. De acuerdo a la nueva metodología para medir la evasión, los 2 años anteriores no han registrado números más esperanzadores. En 2021 el índice fue de 41,2% el primer semestre y 36,1% el segundo, mientras que la cifra más alta registrada fue durante el segundo semestre de 2020, cuando alcanzó un 46,2%. Tenemos que pagar por un buen servicio, porque si no, ¿cómo se mantienen las micros? Siempre pago porque es nuestra obligación, es lo mínimo que debemos hacer, cancelar. Pero ya hay mucho abuso, de verdad que hay mucho abuso. Y los conductores como autoridad dentro de los buses poco y nada pueden hacer. Varios se han enfrentado a violentas situaciones solo por el hecho de exigir el pago del pasaje. No, para nosotros ya es costumbre eso. Últimamente ya casi es re poco lo que está pagando la gente. No podemos hacer nada, aparte que la gente está violenta. Tenemos que cuidar la integridad de nosotros, ¿no? Las autoridades, además de condenar la evasión, lanzaron un plan con acciones concretas para que estas cifras vayan disminuyendo. La evasión no es la misma en toda la ciudad, hay zonas con más evasión, zonas con menos evasión, hay momentos del día con más evasión y con menos evasión, y lo que nos convoca es poder reducirla en forma sistémica y nos permite, y vamos a estar trabajando para poder llegar a todos los lugares con nuestra fiscalización para dar la señal de que evadir no sale gratis. Entre las medidas concretas se plantea un aumento de 43% de las zonas pagas a diciembre de 2023, duplicar los controles de evasión en buses realizados en 2022, aumentar las multas a operadores por abrir puertas traseras para el acceso de pasajeros y entregarles incentivos si reducen los índices de evasión. También se enviará al Congreso un proyecto de ley para que aumente las sanciones para quienes agreden a fiscalizadores y conductores, entre otras acciones. Un plan que busca hacer frente a un problema que persiste y aumenta, afectando el servicio de la otra mitad de usuarios que sí paga por su pasaje. Gracias. La idea de redactar una nueva constitución con representantes electos y expertos designados está sumando adeptos. Ahora Amarillos por Chile se abrió a respaldar esta iniciativa, mientras gana apoyo la idea de un cónclave para llegar a un acuerdo constituyente. Las llamadas y mensajes de WhatsApp se tomaron las conversaciones que buscan un acuerdo para cerrar un nuevo proceso constituyente, camino donde algunos se abren a explorar nuevas fórmulas. Parlamentarios del PS y el PPD transparentaron la idea de redactar una nueva constitución con un órgano mixto, expertos y personas electas. Idea a la que se abrió Amarillos por Chile, que el martes planteó un órgano designado por el Congreso. Durante estos últimos días han nacido propuestas en que además de los expertos se integren convencionales elegidos directamente por sufragio universal. Nosotros estamos abiertos
a buscar la mejor solución. Aseguran que la participación de los expertos es indispensable, idea de un órgano mixto que suma adeptos en las conversaciones que se mantienen sin avances y la tensión se hace evidente en las declaraciones de los distintos negociadores. Al parecer la derecha cree que tiene un cheque en blanco como para imponer sus condiciones. Vamos a tratar de quebrar este núcleo antidemocrático y vamos a hacer todos los esfuerzos porque se logre a una convención 100% electa, también con la participación de expertos. Si va a ser parte del acuerdo, entonces que deje de amenazar, converse y aprenda que en democracia hay que conversar entre los distintos, lograr acuerdos y no imponer términos de manera unilateral. 12 semanas de conversaciones sin acuerdo. Por lo mismo, la idea de un cónclave para cerrar en una propuesta común, idea de Matías Walker, no molesta al oficialismo. Convocarnos la próxima semana, un día puede ser el jueves o el viernes, todo el día hasta total despacho, porque solo queda el mecanismo. Ya están las alternativas sobre la mesa, los partidos tienen que internalizarla y socializarla para tomar una definición, y cuando eso ocurra, creo que es buena la idea de un cónclave. Hay que tener cuidado y buscar el buen equilibrio entre apurar la causa para tener luego un resultado y el riesgo de que haya algunas imprecisiones. Si las conversaciones internas avanzan, no descartan que ese gran cónclave permita cerrar un acuerdo la próxima semana, aunque las posiciones por ahora están distantes. Cierre que de llegar no cumpliría, eso sí, con la idea de cerrar el camino hacia una nueva constitución en el mes de noviembre. Fíjese que los dos detenidos por una encerrona en Vitacura y un asalto en una casa de Lo Barnechea, no me va a creer, pero suman 26 detenciones. Y ahora están nuevamente en prisión preventiva. Con esta encerrona, los delincuentes comenzaron su noche delictual en la comuna de Vitacura y muy cerca de la municipalidad. Y 3 encapuchados al tener entero, solo se veían los ojos. Patético, me acuerdo el arma plateada con brillante. Lo encañonaron con 2 pistolas, uno en cada lado. Por fortuna, ni él ni sus 2 amigas fueron agredidos por los delincuentes. Yo vivo en Brasil, en Río de Janeiro. Nunca ha pasado nada, se supone que es ciudad peligrosa. Llevo una semana acá. ¿Qué hicieron los delincuentes durante la madrugada? Aún es un misterio. Lo cierto es que el auto apareció y 2 de los ladrones también. Pero para llegar a eso hay que conocer otro asalto que la misma banda cometió cuando el día recién comenzaba. Caballero, ¿tiene alguna emergencia? Sí, tengo que robar un auto. ¿Cuántas personas? 4 personas. ¿Hace cuánto rato fue? 4 personas con pistola. Un llamado de auxilio de un hombre a quien minutos antes habían asaltado en su casa en Lo Barnechea. Estaba a punto de salir con su familia en el auto cuando los delincuentes aparecieron, los mismos del robo de Vitacura. Se llevaron especies personales, dinero en efectivo y el auto de la casa. Y aquí se ven cómo escapan de la comuna en los 2 vehículos robados. Pero la alerta ya estaba. Carabineros los detuvo en la comuna de Huechuraba. Jóvenes de 18 años de edad, pero los cuales mantienen entre ambos alrededor de 26 reiteraciones por diferentes delitos de connotación policial, tanto robo con intimidación, robo lugar habitado, hurto y entre otros delitos. Fue clave el trabajo conjunto entre Seguridad Lo Barnechea, que dio la alerta, y Carabineros, que activó un operativo que permitió la detención de estos sujetos. Al menos 2 ya cayeron, pero del siguiente asalto aún nada se sabe de los delincuentes. Nos comentaron de que habían sido maniatados, de que el perro no ladró, que eran 4 chicos menores de 14 años. Sus vecinos en la comuna de Las Condes fueron violentamente asaltados. Los delincuentes saltaron un muro, forzaron la puerta e ingresaron a la casa, intimidaron y amarraron a los residentes. Logrando con esto recolectar una cantidad indeterminada de especies de alto valor desde las distintas dependencias de la morada, las cuales cargan al vehículo que se encontraba delante del jardín del inmueble. Auto que las cámaras de vigilancia siguieron, aunque no hay pista alguna de ellos por ahora. El robo superó los 100 millones de pesos.
De quienes sí se sabe es de esta banda que robaba en casas y autos en Ñuñoa y La Florida. Un operativo de la PDI arrestó a 3 de ellos. Otros 2 ya estaban presos en una cárcel de la capital. Toda la banda ahora está detenida. Si me pregunta, yo no iría a veranear allá. Esa fue la polémica respuesta del jefe de la Defensa Nacional para la provincia de Arauco, quien tiene a su cargo la seguridad en esa parte de la región del Biobío. El gobierno reprochó sus dichos, asegurando que no son buenas señales. Fue uno de los últimos y más duros golpes al turismo en la provincia de Arauco. El 29 de agosto el Museo Grolmus fue destruido por un grupo de encapuchados armados que llegó apenas entraba la noche. Un ataque en una zona en estado de excepción que no da tranquilidad a los gremios productivos. Entre ellos el turismo, un sector en decadencia de la que por ahora, al parecer, no podrá salir. Hay una sensación y una percepción de un poco más de tranquilidad, ¿eh? de que estos actos violentos han bajado, pero yo no me atrevería a asegurar que esto va a bajar radicalmente y que les permita, ¿no es cierto?, a los turistas poder llegar y retomar. Declaraciones del jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Biobío y Arauco, que no cayeron bien, porque incluso fue más allá. Es un lugar donde se puede transitar, pero obviamente en la trazabilidad que yo comentaba hace un rato, se registran ahí y se concentran una gran cantidad de actos violentos. Por tanto, es ya decisión personal, pero yo, si usted me pregunta, no iría a veranear a ese lugar ahora, digamos. El Museo Grolmus se sumó a un largo historial. El centro turístico Quelén fue destruido en 2018 y en mayo pasado el fuego consumió lo que quedaba del Hotel Curef en Quidico y en medio cientos de cabañas en comunas como Tirúa, Cañete y Contulmo. Para quienes han sufrido la violencia rural, las palabras del jefe de la defensa no están lejos de la realidad. Efectivamente, ¿quién será responsable si algún turista, tanto nacional o internacional, visita la zona de conflicto y sale herido o parte de su familia es dañada? Me parecen muy acertadas y responsables las declaraciones emitidas por el Comodoro. Las palabras del jefe de la Defensa Nacional muestran lo que hoy día es la provincia de Arauco. Un lugar inseguro, donde no se puede vivir, donde no se puede vacacionar, donde no se puede ir a la playa. El jefe de la defensa no iría a ese lugar. ¿Qué queda para los habitantes de la provincia de Arauco entonces? Donde no estuvieron de acuerdo fue en el gobierno. Que nuestro objetivo es el contrario, que la gente pueda ir a la provincia de Arauco, que pueda ir a la región de la Araucanía, que pueda transitar por la Ruta 5 Sur de manera segura. A mí me parece que las declaraciones son equivocadas y no van en el sentido correcto respecto al objetivo que tiene tanto el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Policía y, por supuesto, el Gobierno. El Comodoro Muñoz es el cuarto oficial a cargo de la defensa en el marco del estado de emergencia en las provincias de Arauco y Biobío. Bajo su mando están los infantes de marina que patrullan y vigilan la zona, un trabajo que se mantendrá tras la nueva extensión del estado de emergencia. Ya son 5 primeros ministros en apenas 16 meses de gobierno. Hablamos del gobierno de Pedro Castillo en Perú, que enfrentó una nueva crisis de gabinete y designó a una primera ministra que tampoco está exenta de polémica, mire. Habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. Declaraciones que llegan tras la renuncia del primer ministro peruano Aníbal Torres. El premier puso fin a su gestión después que el Congreso rechazara el voto de confianza que solicitó. La cuestión de confianza presentada es inconstitucional. Lo que pedía Torres era derogar una ley que establecía que todo referéndum que implique una reforma constitucional debe ser aprobado, primero por los parlamentarios. No vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. No. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente de participar activamente en temas de mayor relevancia. Mientras que sin previo aviso el presidente peruano tomó juramento a Betsy Chávez, designada como la nueva primera ministra del país, la quinta de la administración. Por el respeto al Estado de Derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí, juro. Ex ministra de Cultura, la llegada de Chávez no está exenta de polémica, ya que es investigada por la Fiscalía por presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias. Creo que lo que le da peso es
está en un gobierno que no tiene voceros, el hecho de ser una vocera articulada le da una ventaja frente a otros ministros, y efectivamente ha sido o es congresista en funciones. Una crisis que se agudiza y que se ve reflejada en la rotativa de primeros ministros que ha tenido la administración de Pedro Castillo en solo 16 meses de gobierno, comenzando con Guido Bellido, luego con Mirta Vázquez, después Héctor Valer, finalmente Aníbal Torres, que de los cuatro fue el que más tiempo estuvo en el cargo, pero que ya puso fin a su era. Es necesario exhortar también a quienes desde el Congreso hasta ahora siguen forzando con insistencias de vacancia, con denuncias falsas, con desnaturalizadas suspensiones e inhabilitaciones políticas. Paralelamente, Pedro Castillo enfrenta 6 investigaciones de la Fiscalía por supuesta corrupción y colusión. Según la encuestadora CPI, el 71,3% de la población desaprueba la gestión de Castillo y solo el 22,1% lo aprueba. Mientras, Pedro Castillo prepara un viaje a Chile para reunirse este lunes con el presidente Gabriel Boric. El expresidente Donald Trump está enfrentando un importante obstáculo en su aspiración de llegar nuevamente a la Casa Blanca. Se trata de una demanda de abuso sexual por parte de una escritora que revive acusaciones similares que vivió el magnate hace 6 años. Ni siquiera me disculpé con mi esposa, que está sentada aquí mismo, porque no he hecho nada. No conozco a ninguna de estas mujeres, nunca las he visto. Así se defendía Donald Trump durante uno de los debates presidenciales en 2016. Días antes, el New York Times había publicado un reportaje donde decenas de mujeres lo acusaban de conducta sexual inapropiada. Estas mujeres, la del avión, ellas quieren fama o son parte de su campaña. Eso creo. Escándalos sexuales que no le impidieron al magnate ganarle a la demócrata Hillary Clinton y llegar al año siguiente a la Casa Blanca. Desde entonces, nuevas voces de mujeres han salido a la luz, sumando más acusaciones contra el expresidente. Solo quiero decir que estoy presentando esta demanda no solo por mí, sino que por todas las mujeres de Estados Unidos que han sido agarradas, manoseadas, acosadas, agredidas sexualmente y que han hablado, y aún así han sido deshonradas. Ahora y en su segundo intento, la escritora E. Jean Carroll busca nuevamente llevar a Trump frente a la justicia después de acusarlo de acosarla en el probador de una tienda durante la década de los 90. A su primera demanda por difamación, donde Trump aseguró que nunca la había tocado porque no era su tipo, se suma ahora la misma petición, pero bajo una nueva ley en Nueva York que permite a víctimas adultas de agresión sexual presentar acciones civiles sin importar los años que hayan pasado. El exmandatario y su círculo han negado en todo momento las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra, misma estrategia que utilizaron durante la campaña electoral de 2016 y sus primeros años de gobierno, incluso cuando la evidencia decía lo contrario. El caso de la estrella porno Stormy Daniels es uno de los más recordados porque aseguró que Trump le pagó para mantener en silencio su affair cuando solo llevaba 2 años de casado con su esposa Melania. Acusaciones de conducta sexual inapropiada que persiguen a Donald Trump cuando busca nuevamente pavimentar su camino para llegar por segunda vez a la Casa Blanca. Y fíjese que en nuestro país, entre 2017 y 2021, las denuncias por violencia sexual subieron en un 55%. Hoy, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio de Salud destinará 9.600 millones de pesos para incorporar al GES las agresiones de este tipo y el acompañamiento en salud mental. Tú debes ser la chica nueva, ¿verdad? Mucho gusto, Isabel. Encantado. Según cifras entregadas por el Ministerio Público, cada 14 minutos una mujer es víctima de una agresión sexual. Un delito al alza. Entre el 2017 y 2021, las denuncias crecieron un 55%. Desde el 1 de octubre,
todas las víctimas de violencia sexual tendrán garantizada la atención en los servicios de urgencia y el tratamiento será cubierto por el GES. La atención médica inmediata, los exámenes y tratamientos para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, así como el acompañamiento de salud mental para las agredidas de manera de reducir las discapacidades que se generan a raíz de estos eventos. La idea es contar con al menos 4 atenciones de salud mental, un piso mínimo para la reparación. Sabemos que hay mucha espera para los centros de atención en violencia sexual. El presupuesto 2023 nos va a permitir abrir 2 nuevos centros de atención a víctimas de violencia sexual, pero esto nos permite poder llegar a todo el territorio gracias a la presencia del sistema de salud y también de las urgencias de atención primaria. Ven a buscarme. Me ponen en una fila y van saliendo de agua. Son imágenes de la vida de nosotras, una serie de 16 capítulos con historias desgarradoras de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. Relatos que serán emitidos por TVN y que buscan concientizar sobre este delito que solo este año ha cobrado 36 víctimas en nuestro país. Es que van desde la violencia extrema, que incluyen los femicidios, castigos femicidas y suicidios femicidas, pero también otras manifestaciones de la violencia, como por ejemplo el acoso sexual, la violencia institucional, la violencia contra mujeres migrantes, contra mujeres lesbianas, contra mujeres indígenas, con la idea de, en el fondo, abordar la mayor representatividad de mujeres que sufrimos violencia desde que nacemos hasta que nos morimos. Es necesario visibilizar estos temas, sensibilizar a la comunidad. Bien logrado, insisto, muy duro. Están las familias acá de esas mujeres que tienen nombre, que tienen apellido, que no son un número. Son casos particulares desde los 12 años. Señora Erika. Yo me llamo Erika y represento al maltrato de los trabajos de casa, que a mí me trataron muy mal. Yo lloraba mucho, no, era terrible, terrible. Un programa con historias basadas en hechos reales y que nos mostrará distintos tipos de violencia contra la mujer. Una problemática que muchas veces es invisible para una parte de la población, pero que necesitamos poner sobre la mesa para buscar soluciones integrales para que las víctimas, de una vez por todas, dejen de serlo. Nicole Saavedra Bahamonde. Ahora. Vamos ahora a lo que está pasando en redes sociales. Cuentas que fueron suspendidas ahora van a recibir una amnistía. Bueno, esa es la última medida que tomó Elon Musk en relación a Twitter y que ha provocado, por supuesto, toda una nueva polémica. Mira. Muchos se preguntan ahora si es que Twitter está o no al borde de la extinción. Pocos han dado tanto que hablar como Elon Musk, especialmente luego de que el fundador de Tesla y hombre más rico del mundo comprara Twitter. Ahora, el nuevo dueño de la empresa ha generado revuelo en la red social por una particular encuesta. Musk consultó sobre si debía propiciar una amnistía a algunas cuentas suspendidas en la plataforma a partir de la próxima semana. El pueblo ha hablado, señaló el empresario sudafricano, luego de que los resultados, en donde participaron más de 3 millones de usuarios, determinaran que un 72% de los votantes estaba de acuerdo con el perdonazo. Y él lo que está buscando hacer es buscar la polémica, que haya mayor conversación, mayor pelea, mayor debate. Una amnistía que solo considerará a las cuentas suspendidas en la red social que no hayan infringido la ley o no se hayan involucrado en grave spam. Musk ya ha restablecido otras cuentas previamente suspendidas, como la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había sido cancelado de la plataforma bajo la acusación de fomentar la desinformación. El rapero Kanye West, quien fue eliminado de Twitter luego de realizar comentarios antisemitas, es uno de los que podría volver. Lo mismo con el ex kickboxer Andrew Tate, quien fue sacado por efectuar dichos excesivamente misógenos. Esa libertad total puede llevar y puede crear mensajes de odio misógeno o racista. Otra medida controvertida que podría traer consecuencias, tal como sucedió con la implementación de la verificación de pago por $8.
Incluso ahora existen nuevas etiquetas de colores para la verificación. El conocido ticket azul para individuos, uno gris para gobiernos y uno dorado para empresas. Un nuevo capítulo en la lista de controversias que acumula Elon Musk desde que se hizo cargo de la red social del pájaro azul. Ya, atento a esto. ¿La ha escuchado? Claro que la ha escuchado. ¿O conoce el nombre de él? Marcianeque, por supuesto, ícono de uno de los géneros más escuchados en nuestro país. Él es uno de los 8 artistas que forman parte del nuevo programa de TVN, Urbanos, donde vamos a poder conocerlos cómo son, cuáles son sus sueños. Una suerte de generación dorada de artistas que podremos ver en pantalla a partir del próximo miércoles 24, después de 24 horas central. ¿Sabe cómo viene? Mire, preste atención. El género urbano llegó para quedarse. Ultrasolo tiene más de 196 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube y es uno de los hits que ha conquistado a los chilenos y al mundo entero. Un hit cantado por Polimá West Coast y Pailita, que estarán en el programa Urbanos de TVN junto con otros 8 exponentes de la música urbana. Es algo especial, es algo íntimo, porque por primera vez como que la escena nacional chilena, que venimos del trap, del underground, le abre como la puerta a un canal de televisión. Contar la historia de cada uno, de que esto no fue nada así como suerte, de que los muchachos se esforzaron mucho para hacer lo que son hoy en día. Yo ni siquiera me lo esperaba, lo único que me enfoqué en mi cabecita en trabajar y no parar de trabajar, en hacer las cosas bien. Me dijeron que querían hacer un documental de mi progreso, de cómo iba, qué pasaba realmente conmigo. Les llamé la atención. ¡Ah! Toma, chupete. ¡Ah! Ya. Un docu-reality que retrata en 10 capítulos las realidades y luchas que los artistas enfrentan en sus vidas, como por ejemplo Pablo Chile, Flor de Rap o Marcianeque, jóvenes que soñaron con ser músicos y hoy logran cumplir sus deseos. Por primera vez no solamente dan entrevista a María Luisa Godoy, sino que podemos conocer su intimidad, estamos con ellos en sus casas, conocemos a sus familias y conocemos la historia que existe detrás del éxito. La música urbana es el Chile de hoy y gran parte es también lo que ellos ven y lo que les toca vivir. Hay de todo un poco y es la música que la lleva hoy día. Chile se convirtió en la capital mundial de reggaetón. De hecho, del top 50 de Chile en Spotify, el 40% de las canciones son de artistas chilenos. Un fenómeno generacional que ya es un estilo de vida. El género urbano es gente que viene desde abajo y van creciendo todos juntos como hermanos. Para mí el género urbano lo componen las personas que nos escuchan. De verdad que hay mucho talento. Ritmos que se escuchan en la radio y en plataformas digitales, que incluso han traspasado las fronteras. Urbanos, del barrio al éxito, une a la nueva generación dorada a partir del próximo miércoles, después de 24 horas central, en las pantallas de TVN. Era diciembre del año 1992 cuando la Vicaría de la Solidaridad comenzaba a preparar su cierre, luego de luchar por 16 años a favor de los derechos humanos. Hoy, en Archivos 24, recordamos a aquellas personas que lo arriesgaron todo, incluso la vida, por enfrentarse a la dictadura, una obra única en el mundo, bajo la mano firme del cardenal Raúl Silva Enríquez. Por favor, ayúdame a encontrar a mi padre, por favor. Señora, mi hermano, me dejaron acá solo. Ayúdame, por favor. A mi hermano lo sacaron de la casa. Por favor, me quitaron a mi hijo. ¡Justicia! El pasillo está lleno de personas que buscan saber de sus familiares tras la dura represión luego del golpe militar. En este lugar, en plena plaza de armas, a un costado de la catedral, el cardenal Raúl Silva Enríquez, junto a un grupo de jóvenes profesionales, busca combatir el régimen de Augusto Pinochet. Aquí funciona la Vicaría de la Solidaridad. No hay ente que haya sido más incómodo para la dictadura que la Vicaría. Íbamos al cuartel Borgoño
a preguntar. Y los amedrentamientos eran diarios, eran cotidianos. Llamadas telefónicas en la noche, ruidos de metralleta a través del teléfono. Era entonces un engranaje completo que funcionaba como un reloj para salvar vidas. En la historia de los países y principalmente en los momentos más duros suelen sobresalir personajes excepcionales. Apenas ocurrido el golpe militar, el cardenal Raúl Silva Enríquez se convirtió en el defensor de los perseguidos por la dictadura. A las 11 de la mañana y 5 minutos, como ustedes pueden apreciar, llegan los integrantes de la Junta de Gobierno que concurren a este Tedeum. En nombre de todos los que creemos en Dios y por eso respetamos al hombre, quiero interpretar el sentido que atribuimos a esta celebración litúrgica. Hoy, dadas las dolorosas circunstancias que hemos vivido, esta celebración cobra un doble significado. El Comité para la Paz, compuesto por la Iglesia Católica, Protestante y Judía, fue disuelto por la Junta de Gobierno el 31 de diciembre de 1975. Empezaron a detener funcionarios del comité. Y esa fue la presión absolutamente injusta que hizo Pinochet para que el cardenal tomara la decisión. Y el cardenal dijo, yo no puedo permitir que toda la gente que está colaborando conmigo caiga presa, así que cierro el comité. Como el cardenal no se iba a doblegar, los primeros días de 1976 creó la Vicaría de la Solidaridad. Crear de inmediato una vicaría que se llamó Vicaría de la Solidaridad y que empezó a funcionar inmediatamente. El cardenal Raúl Silva Enríquez, con el coraje que lo representa, formó la vicaría a partir de enero del 76 y ese fue un desafío a la dictadura. Ingresé a la vicaría el 1 de mayo, un día festivo, del año 77. Los tribunales de justicia nos veían como verdaderos perturbadores de la paz de ellos. Bajo el amparo del cardenal, un grupo de jóvenes abogados comenzó a atender a familiares de detenidos desaparecidos. Una de sus funciones era denunciar las torturas, las desapariciones, las detenciones, las ejecuciones. Al poco andar, el abogado Álvaro Varela fue secuestrado por el infame y sádico miembro de la DINA, Osvaldo Romo, luego de que la vicaría lo identificara como uno de los represores más duros. No llevó a Álvaro a trabajar. Me recluyó en uno de los centros de tortura de la DINA, el que estaba en José Domingo Calla. Y ahí estuve toda una noche, todo un día y la noche siguiente, donde fui sometido a duros tratamientos, siempre vendado. Felizmente hubo una fuerte reacción de la Iglesia, era el primer abogado que sufría esa represión directa. Se comenzó a correr la voz y los pasillos de la vicaría se llenaron de familiares en busca de los suyos. Yo tengo a mi hijo Agustín Martínez Mesa, desaparecido 3 años y medio. En el caso está detenido y desaparecido a mi hermano Agustín Martínez Mesa, que desapareció el 1 de enero de 1975. Actualmente lleva 13 años. En mi caso es mi hermano Jorge Gerardo. Nos dimos cuenta que era un método de desaparición forzada, como se le denomina formalmente. Y en unas sábanas enormes que se desplegaban, digamos, en los escritorios, poníamos los nombres de todas las personas detenidas por las cuales se había interpuesto amparo, los nombres por fechas, ¿ya? Las edades, la militancia. Fue detenido a las 3 de la mañana en su domicilio, en fin. Entonces, cada una de esas variables eran subrayadas con un color distinto. Y después de hacer estas tremendas sábanas, cruzábamos los datos según los colores que se iban repitiendo. Cada persona que era atendida en la vicaría
se abría una carpeta con su nombre y era atendido por un asistente social. Todo tenía que quedar escrito. La tarea de promover y defender los derechos humanos es una tarea muy noble. Yo recuerdo haber ido innumerables veces a la morgue acompañando a padres a tener que reconocer sus hijos que los habían matado, o lugares de detención donde las personas salían en condiciones bastante lamentables después de haber sido víctimas por días, semanas y a veces meses, enfrentados a situaciones de tortura. Yo creo honestamente que sin la Vicaría de la Solidaridad nosotros tendríamos que hoy día contabilizar, sufrir y tener una brecha y un hoyo del triple de víctimas que hoy día tenemos. La Fundación Archivo de la Vicaría es donde están todos los documentos de los casos, las fichas médicas, los testimonios, las fotografías y expedientes, como el de los hornos de Lonquén, un caso que marcará un punto de inflexión en 1978, cuando aún muchos hablaban de presuntos desaparecidos. Lonquén marca un antes y un después respecto del tema de los detenidos desaparecidos. Hasta el momento se usaba mucho la palabra presuntos detenidos desaparecidos. El caso de Lonquén fue una señal potente. Yo alegué en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema el caso de la familia Hernández. La respuesta fue siempre: no han sido detenidos. Pese al horror, la Vicaría siguió incansablemente luchando contra lo imposible, y estos jóvenes abogados y asistentes sociales de a poco comenzaron a sentir la mano de hierro de la dictadura. Nuestros hijos iban a colegios determinados donde eran protegidos y los amedrentamientos eran diarios, eran cotidianos. Llamadas telefónicas en la noche, ruidos de metralleta a través del teléfono. En mi caso, algo muy brutal como fue el asesinato de la chica que me ayudaba en las labores de la casa, que tenía 22 años, que estaba embarazada, y la asesinaron simplemente por venganza. La Vicaría me sugirió que tenía que irme con mi hijo. Lo de Carmen Hearst es una aberración. Se dedicó a buscar a su marido y a criar un hijo, que estaba chiquitito cuando asesinan a Carlos Berger, su marido. Carmen Hearst volvería solo 3 meses después de su exilio para enfrentar el golpe más duro que recibió la Vicaría. Hicimos todo como para evitar lo que realmente sucedió. No alcanzamos, fueron más rápidos. La seguridad la tuvimos muy pronto porque fuimos al servicio médico legal. Tocamos la puerta y salió un funcionario, ¿ya?, que apenas podía hablar. Urgente. Un funcionario del Instituto Médico Legal acaba de identificar a 2 de los cadáveres que ingresaron en esta tarde a ese recinto. Se trata de José Manuel Parada Maluenda y el profesor Manuel Guerrero Ceballos. Esto es demasiado terrible. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas. ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? Y recuerdo que el cardenal nos pidió a los funcionarios de la Vicaría que nos juntáramos todos en el Salón de Honor de la Vicaría para que dijéramos sin ningún ambaje y sin sentirnos censurados si queríamos o no seguir trabajando en la Vicaría. Y fue un momento muy emotivo. Por supuesto, nadie dudó un segundo en que nuestro trabajo iba a seguir y aún con más fuerza. Difícil que te hable de eso porque yo no hablo de eso, porque estoy directamente comprometida. Y es un capítulo que, ya que estamos hablando de la Vicaría, yo prefiero relegar mi relato a la Vicaría, pero eso es un relato mío, que me partió la vida en dos, así que yo prefiero dejarlo ahí.
Pese a lo brutal del degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino, la Vicaría siguió luchando y luchando, reuniendo antecedentes, testimonios de la Operación Albania, del caso Quemados y de miles de otros casos de violaciones a los derechos humanos. El portero de la Vicaría, que era un tipo clave. Es muy emocionante recordar la imagen de Pamela Pereira, ponte tú. Para mí es una gran satisfacción que se haya creado la Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad. Un patrimonio que descansa ordenadamente en cajas, cárdex y archivadores consultados permanentemente, pese a que la Vicaría cerró ya hace 30 años. Uno de los proyectos de derechos humanos más poderosos y fuertes que hayan existido a nivel global en dictadura. Tú entrabas a la Vicaría y no se respiraba para nada un ambiente de drama. Se respiraba vida, energía. Pero a veces la historia suele ser injusta con quienes lo han dado todo. La Vicaría de la Solidaridad cerró sus puertas con una liturgia de acción de gracias y despedida que se realizó en la Catedral Metropolitana con la participación de pastores de distintas iglesias. Bueno, el cardenal Silva era un personaje heroico. Tengo el recuerdo doloroso de que no siempre pudimos ayudar. Y aún gente que murió de pena. Y uno tiene que agradecer que ese tipo de personajes hayan vivido en este país en esos momentos, ¿no? Parece que como han muerto tantos, que mueren sacerdotes, también está bueno. Nosotros debemos morir con el pueblo. Muchos de quienes ahí trabajaron sufrieron el más cruel de los abandonos. No era muy bien visto un currículum con tantos años de trabajo en derechos humanos, en este espíritu de reconciliación, ¿ya? De transición. Hoy el trabajo de Rosemary, Carmen, Nelson, Héctor, Javier Luis, María Luisa, Álvaro, Pamela Pereira y tantos profesionales no solo fueron la base de los informes Rettig y Valech, sino que hasta el día de hoy los procesos siguen vivos gracias a su trabajo. Ninguno se enriqueció. La verdad, cuando empezamos a trabajar ahí no sabíamos si íbamos a recibir sueldo o no recibir sueldo. Esto fue enteramente voluntario al comienzo. Y no nos importaba tanto. Me siento muy motivado por haber hecho lo que hicimos. Era uno de los máximos orgullos de mi vida. Lo que viví en la Vicaría nunca más lo he vuelto a vivir. Hay gente que arriesgó la vida y una vez recuperada la democracia no pidió ni honores, ni monumentos, ni sueldos, ni pensiones. Y permitimos también que gente muy valiosa no tuviera trabajos dignos. Este es el archivo original del caso Quemados, tal cual fue clasificado por la Vicaría de la Solidaridad, incluso con el archivador original. Como este, acá están todos los documentos que abogados, asistentes sociales y colaboradores de la Vicaría forjaron para enfrentarse a una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica. Muchos de quienes trabajaron en la Vicaría murieron en la más absoluta pobreza y ninguno ha recibido un real reconocimiento del Estado chileno. Pero a ellos eso poco les importa, porque su legado está aquí, en la comuna de Las Condes, ya a disposición de todos los chilenos. Ya volvemos con 24 horas. Bien, pues estamos terminando las noticias, pero antes de despedirnos compartimos con ustedes imágenes en directo desde San Carlos de Apoquindo, donde se va a disputar la Copa Museo de la Moda. El 22 veces ganador de torneos de Grand Slam, Rafael Nadal, enfrenta a Alejandro Tavilo. Eso a partir de los próximos minutos aquí por las pantallas de TVN. Que tenga muy buena noche.